Bueno, continuamos con la lectura de el texto heideggeriano de ese curso, de ese semestre que dio Marlborough en 1927. En esta ocasión lo que vengo a ofrecerles es la lectura que tiene Heidegger de la idea de personalidad en Kant y cómo a través del análisis kantiano de la idea de personalidad, siguiendo la ruta de la crítica de la razón práctica, encontramos el fundamento ontológico de muchas cosas, entre ellas del hombre, ¿vale? De lo que significa existir, cómo existe o cómo vive un hombre, y de la diferencia entre cosa y persona, ¿no? Entre sujeto y objeto, justamente. Entonces, vamos allá. Esto está enmarcado, digamos, en la tesis de la ontología moderna. De los modos básicos del ser son el ser de la naturaleza, la res extensa, y el ser del espíritu, la res cogitans. Y básicamente lo que queremos ver es cómo Kant sistematiza todo esto, que se inicia obviamente con Descartes, ¿no? Entonces, como digo, vamos a analizar la concepción, esta caracterización de la distinción ontológica entre res extensa y res cogitans, de la mano pues, de la concepción kantiana del problema. Ya hemos visto cómo el planteamiento de la pregunta por el sentido de la efectividad o bien de la constitución quiditativa y de la efectividad a los comportamientos del Dasein, es decir, preguntarnos por la constitución del ente, que es en cada caso se relaciona con el comportamiento, a saber, lo percibido del percibir en su ser percibido o lo producido o lo producible del producir en su ser producido. El percibir y el producir están vinculados porque todo producir está orientado por la percepción visual. Esto es una especie de recapitulación que hace Heidegger del apartado anterior, que era la diferencia entre la esencia y la existencia en la ontología medieval y todo este debate. Entonces todavía estamos como introduciéndonos, ¿no? Toda ontología vuelve la mirada al Dasein. En Kant sí vemos una referencia consciente a yo, a los problemas filosóficos hacia el sujeto. El motivo de esta orientación primaria hacia el sujeto en la filosofía moderna es la opinión de que el ente que somos nosotros mismos es lo primero que se da al cognoscente y lo único cierto que se le da, que el sujeto es accesible de forma inmediata y absolutamente cierta, es el más cognoscible de todos los objetos, mientras que en cambio los objetos son accesibles solo a través de una mediación. Entonces, ¿cuál es la orientación moderna hacia el sujeto? Su motivación no es ontológicamente fundamental y depende de la ontología tradicional. Es decir, la filosofía antigua interpretó y comprendió el ser del ente, la efectividad de lo efectivo, como subsistencia. El ente ontológicamente ejemplar en el que puede leerse el ser y su sentido es la naturaleza en el sentido más amplio, los productos naturales y los utensilios fabricados a partir de ellos, es decir, lo disponible en el sentido más amplio o, como diría Kant, los objetos. La filosofía moderna llevó a cabo una inversión completa de la cuestión filosófica y partió del sujeto, del yo. Sin embargo, no entendió al sujeto como ente ejemplar que permite interpretar el concepto de ser teniendo a la vista el modo de ser del sujeto como el problema ontológico fundamental. Descartes, quien realizó el giro hacia el sujeto, pero manteniéndose las categorías escolásticas, pues tanto de Suárez como de Duns Scott o como Tomás de Aquino, es decir, sin llegar a plantearse la cuestión del ser del sujeto, interpretando el ser del sujeto a través del concepto de ser. El neocantismo decimonónico introdujo la construcción histórica de que con Descartes comenzó una época completamente nueva de la filosofía y que todo lo anterior a Descartes hasta Platón era solo oscuridad, pero no fue realmente así. En realidad no hubo giro filosófico en la filosofía moderna, puesto que la problemática metafísica es la misma que en la antigüedad, y las novedades o las nuevas problemáticas fueron planteadas y tratadas sobre el fundamento de la filosofía antigua.
Lo que sucedió con Descartes fue una aceptación de la ontología tradicional, justamente, y más en concreto, convirtió la metafísica antigua en un dogmatismo, en un modo de pensamiento que intentaba alcanzar un conocimiento óntico positivo de Dios, del alma y de la naturaleza, mediante los conceptos ontológicos tradicionales. Desde el punto de vista de los principios, la filosofía moderna se mantiene intacta respecto de la tradición. El hecho de poner de relieve y de subrayar el sujeto condujo a situar en el centro de la distinción entre sujeto y objeto y a captar más profundamente la índole propia de la subjetividad. Dice Husserl, por ejemplo, en Ideas 1. La teoría de las categorías debe empezar absolutamente a partir de la siguiente distinción, que es la más radical de todas las distinciones de ser. El ser como conciencia, res cogitans, y el ser como ser que se manifiesta a sí mismo en la conciencia, es decir, como ser trascendente, es decir, res extensa. Entre la conciencia, entre la res cogitans y la realidad, la res extensa, se abre un verdadero abismo de significado. ¿Cómo se concibe por oposición a la realidad? ¿Qué quiere decir aquí efectividad, subsistencia, el ser del sujeto, del yo? Se hace evidente que el ser del sujeto es distinto de la subsistencia. Entonces debe ponerse un límite fundamental a la equiparación de ser con la efectividad o subsistencia. ¿En qué respecto se distingue ontológicamente sujeto y objeto? Pues no vamos a seguir la línea de Descartes ni de Hegel, sino una intermedia, sería la de Kant, ¿no? Es la que plantea Heidegger en el texto. Y entonces ahora aquí ya entramos directamente en la cuestión de el análisis de la idea de personalidad en Kant. ¿Cuál es la concepción kantiana del yo y de la naturaleza? Es decir, del sujeto y el objeto. ¿Cómo determina esta concepción la subjetividad del sujeto? ¿Cómo caracteriza al yo? ¿En qué consiste la índole de la yoidad? Bueno, pues lo que hay que hacer es analizar justamente las dimensiones de la idea de persona en Kant. Y existen tres dimensiones, ¿de acuerdo? La primera sería la personalitas transcendentalis, lo que vamos a llamar humanidad o racionalidad. La personalitas psicológica, que entenderíamos como la animalidad, de la cual vamos a hablar muy poquito. Y por último, la tercera dimensión, la personalitas moralis. Y aquí es donde está el asunto, ¿no? Porque aquí es donde encuentra Kant la esencia del hombre. Y la va a encontrar justamente en la idea de fin. Bueno, entonces, comencemos hablando de la personalidad trascendental, ¿no? Kant se mantiene en lo fundamental en la determinación de Descartes. El yo, el ego, es res cogitans, es res, es algo que piensa, es decir, que tiene representaciones, que además percibe, que juzga, que asiente, que niega, pero también quiere, odia, apetece, etc. Todos estos comportamientos son, según Descartes, cogitaciones. El yo es algo que tiene cogitaciones, pero según Descartes, cogitare es siempre cogito me cogitare. Todo representar es un yo me represento. Todo juzgar es un yo juzgo. Y así con todo, ¿no? El me cogitare, yo pienso, es siempre correpresentado, aunque no se le cite expresa y propiamente. Kant acepta esta determinación del ego como res cogitans en el sentido de cogito me cogitare, pero la concibe de un modo ontológicamente más fundamental. Dice Kant, el yo es aquello cuyas determinaciones son las representaciones, ¿no? Las repraesentatio, el volver a presentar. Es decir, que yo me pienso pensando, podríamos decir, ¿no? Una especie de pienso como yo pienso, no sé. Es una especie de noesis noeseos aristotélico filtrado por la modernidad e introducido a través de la humanidad, ¿no? En Kant,
la determinación no es un concepto o un término arbitrario, sino la traducción del término determinatio o realitas. El yo no es una cosa cuyas realidades son las representaciones, las cogitaciones. El yo es una res cogitans porque tiene estas determinaciones. Por eso ha de entenderse solo lo que quiere decir el concepto ontológico riguroso, algo. Pero estas determinaciones o realidades son, en la ontología tradicional, recordemos el parágrafo 36 de la metafísica de Baumgarten, las notae o los predicata, los predicados de las cosas. Las representaciones son las determinaciones del yo, los predicados. Precisamente en la gramática y en la lógica general, lo que tiene predicado se llama el sujeto. El yo es, en tanto que res cogitans, un sujeto en el sentido lógico-gramatical, en el sentido de que tiene predicados. En este caso, subjectum es tomado aquí como una categoría apofántico-formal. Apofántica es aquella categoría que pertenece a la estructura o de lo que es la estructura formal del contenido enunciativo de una proposición enunciativa en general. Apofántico, ya sabéis que viene del griego, significa mostrar, pues toda frase muestra algo, es decir, toda frase habla del mundo y predica un suceso. Y la idea es que nosotros somos capaces de comprender el significado de dicho suceso, ¿no? De percibirlo como tal, a través de esta codificación lingüística. En toda proposición enunciativa se dice algo de algo. Aquello de lo que se dice, o aquello sobre lo que se dice, es el subjectum, lo que subyace a la proposición kantiana. El que enunciado es justamente el predicado. El yo, que tiene las determinaciones, es, como todo otro algo, un subjectum que tiene predicados. Pero, ¿cómo tiene o cómo posee este sujeto, en tanto que yo, sus predicados, es decir, las representaciones? Esta res est cogitans, algo que piensa, y esto quiere decir, según Descartes, cogitat se cogitare, piensa que está pensando. Es decir, que el pensar lleva consigo una cierta conciencia reflexiva de dicho pensar. El ser pensante del que piensa es copensado en el pensamiento. El hecho de tener las determinaciones, los predicados, es un saber sobre ellos. El yo como sujeto, siempre tomado gramaticalmente en el sentido apofántico formal, es un poseedor de sus predicados de un modo consciente. Al pensar, conozco este pensamiento como siendo mío, como mi pensamiento. Conozco, en tanto que sujeto peculiar, los predicados que tengo. Me conozco a mí mismo. El hecho de esta forma peculiar de tener sus predicados, el sujeto es un sujeto peculiar. El yo es el sujeto kat, hecho gen, ¿no? Por excelencia. El sujeto en su sentido más elevado. El yo es sujeto en el sentido de autoconciencia. Tiene a los predicados como conocidos, esto es, como objetos de sí mismo. Esta res cogitans, algo que piensa, es el sujeto de los predicados y como tal es sujeto para los objetos. El concepto de sujeto, en el sentido de la subjetividad, de la yoidad, depende ontológicamente de un modo muy íntimo de la categoría apofántico-formal del subjectum de la hipokaimenon, en la que en principio nada hay de la yoidad. Es decir, que porque hipokaimenon es justamente lo que subyace, lo subsistente, lo que está disponible, ¿no? El hecho de que Descartes y Leibniz, como prefiguradores, y Kant, como el que lo apuntaló, el hecho de que el yo sea el subjectum propiamente dicho, es decir, la verdadera usía, lo hipokaimenon, por lo que Hegel pudo decir que la verdadera sustancia es el sujeto, o que el sentido auténtico de la substancialidad es la subjetividad. Hegel culminó el desarrollo moderno de esta cuestión. ¿En qué consiste la estructura más general del yo? ¿En qué consiste la yoidad? Pues justamente en la autoconciencia, en que todo pensamiento es un yo pienso. El yo es justamente yo pienso. Y esto es lo que Kant va a llamar el yo de la apercepción. Es decir, que el yo se percibe como un ente con una sola determinación, es decir, que piensa.
Más bien, el yo se conoce a sí mismo como el fundamento de sus determinaciones, de sus comportamientos, de su propia unidad en la multiplicidad de estos comportamientos. Es decir, como el fundamento de la mismidad consigo mismo. Yo percibo, yo juzgo, yo actúo. El yo pienso, dice Kant, debe acompañar a todas mis representaciones, esto es, a todo cogitare los cogitata. Yo soy consciente del vínculo de todos mis comportamientos con mi yo. Soy consciente de ellos en su multiplicidad, tanto como de su unidad, de mi unidad, que tiene su fundamento en justamente mi yoidad, como subjectum, mi yoidad como tal. Así pues, Kant interpreta el yo como la unidad sintética original de la percepción. El yo es el fundamento originario de la unidad, de la multiplicidad de sus determinaciones, en el sentido de que, en tanto que un yo las tengo todas juntas en relación conmigo mismo. Es decir, que yo soy quien mantiene juntas las representaciones y además yo soy el que las uno, el que hago una síntesis para generar frases, oraciones, juicios, conocimiento en último término. La unión de la multiplicidad de las representaciones y de aquello que es representado en ellas tiene siempre que ser pensado junto a ellas. La unión es de tal suerte que, al pensar, yo también me pienso a mí mismo. O sea, no aprehendo simplemente lo pensado y lo representado, no solo lo percibo, sino que en todo pensamiento me pienso a mí mismo con ello. No percibo al yo, sino que lo apercibo, es decir, que consiste en la unidad sintética original de la apercepción, y esto no es más que la característica ontológica del sujeto que hemos señalado. La percepción, ya saben que en Kant tiene que ver con el sentido interno, con aquello que se sucede en el vivir temporal como estados anímicos, ¿no? Como aquel sentido que te permite percibirte a ti mismo como estando ahí, básicamente. Es muy abstracto, pero en realidad es eso. Entonces, la yoidad es la estructura formal de la personalidad o, como dice Kant, la personalitas transcendentalis. Dice en la Crítica de la Razón Pura B25, dice Kant, lo trascendental es todo conocimiento que se ocupa no tanto de objetos, del ente, como de nuestro modo de conocer objetos en tanto en cuanto se supone que esto es posible a priori. Entonces aquí está la clave, ¿no? Aquí está el asunto. El asunto está en cuál es nuestro modo de conocer los objetos. ¿Vale? Tenemos que entrar por ahí. Bien, justamente conocer tiene que ver con determinar el ser del ente. Y lo que determina el ser del ente es justamente los conceptos. Los conceptos entendidos como qué herramientas conceptuales tiene el Dasein para descubrir o determinar qué es esta cosa que tiene delante, cuál es su esencia. Obviamente, estos son las categorías, son los principios del entendimiento, los conceptos del entendimiento y los principios, que obviamente tienen que estar dirigidos a objetos dados en los sentidos, es decir, que tienen que estar justificados por la experiencia. Esto es un repaso de la ética de la razón pura. Entonces, la idea es que cuando alcanzas el sistema de conceptos de el modo de conocer del hombre, entonces es cuando obtienes la filosofía trascendental y lo que llamamos ontología. Y básicamente Kant en 1791 en una conferencia dice la filosofía trascendental o la ontología contiene las condiciones y los primeros elementos de todo nuestro conocimiento a priori. O sea, se trata de el ser de los entes, justamente. Entonces, en Kant, la efectividad consiste en ser percibido, es decir, en su carácter de ser conocido. De ahí que el neocantismo derive todo Kant hacia la teoría del conocimiento, ¿vale? Y entienda la filosofía trascendental como una epistemología. Mientras que si nos ceñimos al ser percibido, entonces habría que hacer una ontología y decir que Kant entiende el ser como ser percibido. Es decir, que el ser del ente es lo que es percibido.
El yo es la posibilidad de representarse algo. Es el vehículo de todos los conceptos del entendimiento. El yo es un yo pienso, un yo uno. Un yo pienso lo visto y entendido de antemano antes de ocuparme o comportarme con respecto de lo que se me aparece en mi vida. Aquello que proporciona la unidad correspondiente de lo unido para cada unión realizada. Las categorías son formas posibles de unidad de los modos posibles del yo uno pensante, que es nuestra condición ontológica fundamental, es decir, lo trascendental, o al menos la base de lo a priori particular. En segundo lugar, tenemos que hablar de la personalidad psicológica, de lo que yo he llamado la animalidad, que consiste en la subjetividad, ¿no? En la personalidad tiene un concepto más amplio en Kant, no simplemente es lógico como en la trascendental, sino que también consiste en ser consciente de nuestras propias representaciones fácticas, ¿no? De nuestros propios estados empíricos propios. El yo de la aprehensión, ¿vale? El yo de la percepción, ahora sí, consiste en la experiencia de lo subsistente, es decir, de los procesos psíquicos subsistentes del sentido interno. El yo empírico es un ente, es un yo objeto de sí mismo, en el sentido de que este objeto de sí mismo, la mismidad, justamente Kant la equipara con el sentido interno, con algo así como el yo objeto de sí mismo es justamente el alma del hombre. De ahí que tenga que estudiarlo la psicología. La psicología es la ciencia positiva de lo subsistente, ¿no? Una cosa es el yo lógico, el yo que es el sujeto del logos, del pensar, y otra cosa es el yo, en realidad el yo es el yo en tanto que yo uno que subyace a todo pensar, al yo determinable. Y aquí se mete en una distinción un poco rara entre el yo determinante, que es el yo de la aprehensión, que sí que es un ente, el yo empírico, mientras que el que hemos visto anteriormente, la personalidad trascendental, el yo de la apercepción, que en cada caso es mío, este justamente es el ser del ente y de él solo podemos decir que es. Pasamos ya directamente esto por encima, porque si no nos podemos meter en un jardín importante. Vamos a hablar por último de la personalitas moralis, ¿no? De la personalidad moral. Entonces, para Kant, lo que define la personalidad del hombre es su ser persona, ¿vale? Su ser persona. Y su ser persona, o la personalidad del hombre, tiene que ver con ser dotado de responsabilidad. Estamos hablando de un ser que actúa y que por lo tanto tiene una cierta capacidad de autoconciencia. La autoconciencia es la mismidad, justamente, que consiste no en tener conciencia de sí mismo, sino en tener la capacidad de la modificación de la conciencia de uno mismo. Es decir, que es lo mismo que decir tener una conciencia moral de sí mismo, una conciencia moral de uno mismo, que es lo que caracteriza lo que es cada persona. Es la auténtica espiritualidad del hombre. Hablamos de la sensibilidad, de si un tipo es sensible o no. No solo en el sentido de tener sensaciones a través de los sentidos, sino si es capaz de distinguir de una manera acertada el placer y el displacer, el deleite en lo agradable y lo molesto en lo desagradable. Hablamos de una persona que es capaz de experimentar goce, es decir, de experimentarse a sí mismo como disfrutando, algo así como estar plácido, algo así como la manera que tiene de revelarse el sentir al sintiente mismo. Esto es justamente lo que llamamos sentimiento. Los sentimientos hacen accesible y descubren aquello que es sentido, es decir, justamente el ente. Y con hacer accesible y descubrir el sentido, lo que es sentido, es una manera de tenerse a uno mismo. Es la estructura del sentimiento lo que revela lo que una cosa es, y el sentimiento por otra cosa, ¿vale? Por algo y por otra cosa. El sentirse a sí mismo, en este tener sentimiento por algo, consiste en yo pienso en mí mismo. El sentimiento moral de mi existencia, o lo que se llama también sentimiento de mi existencia, que consiste en hacer patente el yo en su determinación, en que no es algo sensible, sino que justamente es una especie de agenciamiento, es decir, una especie de carácter de ser agente del yo. Para Kant, el sentimiento moral es el respeto.
Ahí se hace patente la conciencia moral de sí mismo, la personalitas moralis, es decir, la auténtica personalidad del hombre. En la crítica de la razón práctica, en la primera parte del libro primero, en la tercera sección, donde habla Kant de los motores de la razón pura práctica, dice, no podemos entrar en discusión, bueno, ahí es donde debate esta cuestión, ¿no? No podemos entrar en discusión con Kant, habría que aclarar el deber, conceptos como la acción, ley, máxima, libertad, y aunque es un buen análisis de la fenomenológico de la moralidad. Entonces, resumamos lo que dice Kant ahí. La ley moral produce una ruptura o una quiebra con respecto a las inclinaciones o sentimientos sensibles. La ley es en sí misma un sentimiento positivo que lleva a cabo el rechazo. Entonces, se supone que el hombre tiene unas determinadas inclinaciones hacia dos cosas. Una, el amor propio, en el mal sentido de la palabra, y lo que se llama la presunción. ¿Vale? La presunción es el engreimiento, la presuntuosidad, el ser presuntuoso, básicamente, ¿vale? O sea, digamos que el ser humano tiene esas tendencias. ¿Bien? Sobre todo, fundamentalmente, la cuestión del engreimiento, ¿no? De la arrogancia. ¿Vale? Parece que el ser humano tiende naturalmente a la arrogancia, pero hay una especie de rechazo a esa arrogancia, y ese rechazo a la arrogancia es justamente lo que funda la dignidad del hombre. Bueno, esto es una cosa rarísima, y que eso es un sentimiento. O sea, lo que funda la personalidad moral del hombre es un rechazo a la arrogancia, fruto de la razón, pero que es un sentimiento en realidad. Bueno, es una cosa rarísima. En fin, vamos a ello. A través del fenómeno negativo del repudio, tiene que quedar de manifiesto, de forma a priori positiva, qué es lo que lo efectúa y qué es lo que lo funda. La ley moral derriba la presunción, el engreimiento, el ser presuntuoso, mediante causalidad intelectual. Es decir, que la ley moral es objeto de respeto, ¿vale? Consiste en la fundamentación de la determinación de la acción moral, pero es un sentimiento producido por la razón. Es decir, la ley no es empírica, sino que es la razón, en tanto que libre, quien se da a sí misma esta ley. O sea que hablamos de una pura posibilidad de acción. No es un si esto, entonces lo otro, sino que es una especie de abstracción o generalización de la razón que da lugar a una especie de sentimiento, y ese sentimiento te permite actuar moralmente. El respeto ante la ley es el respeto del yo que actúa ante sí mismo, como el yo alejado de la arrogancia o del amor a sí mismo, ante la persona. Es un yo obligado, sometido a sí mismo, en tanto que yo libre, por la pura razón, o sea, por la razón pura. Y así es como te enalteces a ti mismo como libre, es decir, como apareces como una personalidad moral, como un ser que se determina a sí mismo, es decir, me hace patente, me descubre como tal en mi dignidad. O sea, el lío que tiene aquí montado este hombre no es ni medio, ¿vale? Pero bueno. Vamos a continuar, que ya nos queda muy poquito. Entonces, tengo que querer, en el respeto ante la ley que me doy a mí mismo como ser libre. Básicamente, tú quieres no ser arrogante, y eso te lo dice tu razón, y eso se convierte en un sentimiento, y eso es lo que te convierte en persona. Somos responsables de nuestro propio ser para nuestro propio ser. La autoconciencia, en el sentido del respeto, constituye la personalidad, la personalitas moralis, la personalidad moral. El respeto es análogo a la inclinación y al temor. ¿En qué sentido? En que el respeto, ¿vale?, es una tendencia, ¿vale?, es una inclinación hacia algo que consiste en retrotraerse, en alejarse, ¿vale? Es una especie de atracción hacia el alejamiento de una naturaleza puramente espiritual. Bien, entonces, las inclinaciones o las diosis, el acercarse, la tendencia, en el sentido de querer ir hacia algo, ¿no? El deseo, lo que llamamos deseo. Mientras que el temor o el miedo es justamente un alejarse, un querer alejarse, vamos, una fijé. Lo que dentro de la filosofía clásica práctica, lo que se llama la jorexis. ¿Bien? Entonces, estar de algún modo
con temor en la ley como una especie de mandato de la razón hacia sí misma como libre. Es decir, estar atraído a sentirse doblegado por uno mismo, ¿vale? Ser esclavo de la razón, ¿vale? Esa es la idea de personalidad moral. Este es el auténtico modo en el que la existencia del hombre se pone de manifiesto como siendo su ser más propio, ¿vale? Lo que soy yo mismo, cuando actúo de modo individualizado y peculiar o característico, ¿vale? El actuar por sí mismo es el respeto ante la ley, ¿vale? La forma de la conciencia de sí mismo. Entonces, la estructura formal fundamental del sentimiento en general consiste en el sentimiento por algo, en sentirme a mí mismo y luego en sentirse a uno mismo como modo de manifestación de uno mismo. El respeto revela la dignidad ante la cual y para la cual el yo se conoce a sí mismo como responsable. El yo, que en cada caso es mío, se devela a sí mismo en la responsabilidad, en tanto que yo fáctico e individual. Es decir, que soy yo y no otra persona. Yo tengo mis dejes, yo tengo mis cositas que hago solo yo. Pues eso es lo que me caracteriza. Y cuando yo me caracterizo así, cuando una persona actúa como una persona, esa es un poco la idea, ¿no? Una persona actúa como debería. Bueno, entonces, ¿qué dice Kant respecto a la separación ontológica entre la persona y la cosa? Pues que la constitución del ser de la persona, como un fin la constitución del ser de la persona es entendida como un fin en sí mismo. ¿Cómo ha de ser definido ontológicamente el yo, que se revela ónticamente en este modo, en el sentimiento moral del respeto como siendo un yo? ¿Cuál es el concepto ontológico de la persona moral, de la personalitas moralis, que se revela así en el respecto? Si la metafísica es ontología, entonces la metafísica de las costumbres es una ontología de la existencia humana, que dará respuesta a la pregunta ¿qué es el hombre? En la idea de sentimiento moral de Kant se encuentra la dignidad del hombre, que exalta al hombre auténtico en la medida en que éste sirve o está al servicio de la ley moral que se ha autoimpuesto libre y racionalmente. En el respeto, es decir, en el actuar moralmente, el hombre se hace a sí mismo. ¿Cuál es el sentido ontológico de la persona que se pone así de manifiesto en el respeto? Bueno, pues en la fundamentación de la metafísica de las costumbres dice Kant: ahora mantengo que el hombre y en general todo ser racional existe como un fin en sí mismo, no meramente como un medio que ha de ser usado arbitrariamente por esta o aquella voluntad, sino que en todas sus acciones, tanto si se dirigen a él mismo como a otros seres racionales, debe siempre ser considerado a la vez como un fin. El hombre existe como un fin en sí mismo. Él es su propio fin. Existe objetivamente, efectivamente, como un fin. ¿Vale? Y este es el auténtico sentido ontológico de la persona moral, que es su propio fin, o que la persona constituye su propio fin. Aquí se hace claramente visible la distinción ontológica entre un ente que es un yo y el ente que no es un yo, entre el sujeto y el objeto, entre la res cogitans y la res extensa. Lo que constituye la naturaleza de la persona, su esencia, es que las personas son fines objetivos, esto es, cosas, res, cuya existencia es un fin en sí mismo. La constitución ontológica del hombre, o también llamada humanidad, permite a Kant formular el imperativo categórico. Actúa de tal modo que no uses a la humanidad tanto en tu propia persona como en la persona de cualquier otro, nunca únicamente como un medio, sino siempre al mismo tiempo como un fin. Y este es el auténtico deber ser del hombre. Kant lo que está haciendo es prescribir lo que el hombre puede ser tal y como está definido por la índole esencial de su existencia. Dice Kant, lo leo, lo tengo por aquí. Los seres cuya existencia depende no de nuestra voluntad, sino de la naturaleza, esto es, de la naturaleza en el sentido de la organización física, tienen, sin embargo, si son seres carentes de razón, solo un valor relativo como medios, y son, por tanto, llamados cosas. En contraste, los entes racionales son llamados personas porque su naturaleza, y naturaleza aquí es sinónimo de physis, que equivale a esencia, los distingue ya como fines en sí mismos,
como algo que no puede ser usado meramente como un medio y, por consiguiente, en esta medida constriñe el albedrío y es un objeto de respeto. La idea es que el ser persona consiste en contener el arbitrio, o sea, contener el libre albedrío. O sea, la libertad consiste en decir no a nuestros deseos y a nuestras inclinaciones naturales, básicamente. Como agente moral, como fin existente por sí mismo, el hombre está en el reino de los fines. Es un fin existente, es decir, fin es la persona. El reino de los fines es el ser en convivencia, el commercium de las personas como tal, y por tanto el reino de la libertad, el reino de las personas que existen juntas. Un fin es una persona existente. El reino de los fines es el ser en convivencia de las personas mismas existentes. Y ya, para terminar, la separación entre persona y cosa, ambas son res, son cosas que existen, pero son entes muy distintos, lo cual implica que haya o existan dos ontologías distintas. La metafísica de la naturaleza, que estudiará la res extensa, y la metafísica de las costumbres, que estudiará la res cogitans, y que, según Kant, investiga la idea y los principios de una posible voluntad pura. Y hasta aquí el repaso de Kant. Lo que viene a continuación del libro es una crítica de Heidegger a estas tesis kantianas y por último una perspectiva kantiana, una perspectiva heideggeriana a este respecto, ¿no? No sé lo que traeré, pero bueno, por lo pronto esto es lo que hay. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.